Lince TV, política y noticias. Este es el gobierno más social de la historia, según ellos mismos, según sus eslóganes, y no han hecho sino disparar el gasto público desde que están en la Moncloa. Han aumentado también el número de funcionarios y eso va a tener algunas consecuencias que vamos a ver porque no son para nada agradables, y lo peor de todo es que ya sabéis que este año es un año electoral. Todo apunta a que la izquierda se irá de las instituciones, tendrá que dejar el gobierno y tendrá que ser otro quien se coma el pato, así que si habéis echado manifestaciones en falta durante este gobierno de coalición, no os preocupéis que las tendréis y que además los responsables de que haya que recortar saldrán a las calles al grito de austericidio cuando son ellos los principales responsables. Vemos por ejemplo que España tiene ya 2.731.117 funcionarios, lo cual es la cifra de empleo público más alta de la historia. El registro de Hacienda muestra 210.000 empleos públicos más que en julio de 2014. Crisis y aumento de la plantilla pública siempre han estado vinculados. Y veíamos también otra noticia relacionada sobre el aumento del gasto público, y es que Sánchez ha elevado un 41% el gasto público desde que llegó a la Moncloa. Mucha gente entiende que esto es algo bueno, que esto es algo positivo, que quiere decir que está velando por los intereses de los españoles, pero nada más lejos de la realidad, porque si el Estado te da 5, primero te ha quitado 10, esto hay que pagarlo de algún lado, y una de las maneras de pagarlo ya la conocéis, que es subir los impuestos. La otra es imprimir moneda, lo cual el Banco Central Europeo lleva tiempo haciéndolo, y finalmente tenemos la vieja confiable de la deuda, que no es sino impuestos a futuro. Y vamos a ver ahora el gasto público, vamos a ver en qué se van nuestros impuestos. Vemos por ejemplo que el gasto en pensiones es de un 42,31%, pero pagar los intereses de la deuda supone casi el 7%. No estoy hablando de la deuda, estoy hablando solo de los intereses. Y hay maneras de ver esto con mayor profundidad que asustan un poquito más. Vamos a ver la evolución de la deuda. Como podemos comprobar, no ha hecho sino aumentar desde el año 2007 de una manera muy temeraria y negligente. Los gobiernos se niegan a hacer recortes y dejan que la patata caliente pase para el que venga detrás, y especialmente cuando gobierna la izquierda, cuando más deuda se genera. Y si vemos esto por habitantes, la verdad es que da bastante miedo. La deuda real por habitante español es de 39.876 euros, pero si obviamos que hay gente que no trabaja y lo dividimos únicamente entre los contribuyentes, vemos que cada persona que está cotizando debe 93.495 euros y el contador no hace sino aumentar. Esto es a tiempo real y, como podéis ver, está creciendo cada vez más y más. De hecho, la deuda equivale al 157% del PIB de España, una auténtica locura. Y si pensáis que no hay ningún problema, que esto se sigue pagando, que no pasa nada, vamos a ver cuál ha sido la lógica de este gobierno. Vemos que Pedro Sánchez endeuda a cada español con 6.350 euros desde que preside el gobierno. Aquí tenemos a uno de los principales responsables de que aumente la deuda, y si bien es cierto que también Zapatero y Rajoy aumentaron la deuda, no lo hicieron de manera tan temeraria y negligente como Pedro Sánchez. La deuda ha crecido en 301.197 millones bajo su mandato. Si se tiene en cuenta solo a los 20 millones de trabajadores, la deuda es de 74.458 euros sobre el total de la deuda, supera por primera vez el 1,5 billones y se aleja de su objetivo anual, y veréis que esa cifra no coincide con las que os acabo de enseñar, pero eso es porque esta nota es del año pasado. Ya veis lo que ha aumentado en tan solo un año. Una auténtica locura. Esto es de locos y no hacen nada para pararlo. También esta otra nota muy interesante: Sánchez lleva al límite la deuda de la Seguridad Social y la dispara un 200%. El agujero superaba ya a cierre de 2022 los 100.000 millones tras los incesantes préstamos para financiar las pensiones. Y es que el pago a las pensiones es uno de los agujeros negros más grandes de las cuentas públicas y es una de las cuestiones más difíciles de pagar, porque en España tenemos un modelo de reparto, no un modelo de capitalización, lo que quiere decir que lo que han cotizado las personas que ahora mismo están jubiladas es un dinero que ya no está, ya no lo tenemos, y que hay que pagar a los que están jubilados con los que están trabajando ahora mismo, mientras que los que aún no nos jubilamos cobraremos una pensión, ya si eso, en base a lo que coticen quienes vienen detrás de nosotros, lo cual es de locos. Y ahora vamos a ver el desempeño comparado con otros países para finalmente ver las consecuencias que esto va a tener. Eurostat publica hoy las cuentas públicas de Europa.
El mapa de la deuda pública en el cuarto trimestre de 2022 queda así. Vemos que los países del sur de Europa estamos sobrerepresentados: España, Francia, Italia y Grecia. El ranking de deuda pública, vemos que España está en un cuarto lugar, pero claro, hay que tener en cuenta que Italia, por ejemplo, tiene una economía mayor que la española. Lo de Portugal impresionante, ya por debajo de los valores prepandemia. Vemos que comparando con España, Portugal ha tenido un mejor desempeño. Los efectos de la pandemia en la deuda pública han sido mayores en España y vemos que el país que más deuda pidió en pandemia fue España, mientras que otros países lo que hicieron fue reducir los impuestos para intentar no paralizar tanto a la economía, y España optó por endeudarse. Grecia, en la situación más delicada, realizó un importante ajuste estos últimos años, cosa que España, como podemos ver, no. Irlanda en el 40% de deuda, comparamos con España, que España no ha hecho sin aumentar, mientras que Irlanda lo ha reducido. Alemania le está costando bajar la deuda pública, pero aún así la bajan, mientras que España la aumenta. Mayores dificultades que nosotros tiene Francia, hay que seguir atentos a Francia. Italia en paralelo a España. Y la conclusión de Andrea Mar, que recomiendo que la sigáis, veremos que dicen: cuando los intereses de la deuda se coman una parte o mayor del presupuesto, cargarán contra los acreedores que les prestaron dinero, supongo. Y ese momento ha llegado ya, porque lo que pasa cuando tú pides dinero es que tienes que devolverlo, y eso es lo que le ha pasado a España, y como digo, lamentablemente, este es un año electoral, el marrón será para otro, el problema se lo comerá otro, el PSOE volverá después de haber gritado austericidio a los cuatro vientos y volverá a repetirse el ciclo sin fin. Un fondo de Estados Unidos declara a España en impago técnico y pide el reembolso de bonos del Estado por 910 millones. Blasquez activa una cláusula de default al no cobrar un pleito ganado a España por el recorte de primas a renovables. El fondo estadounidense Blasquez Renovable coloca la reputación financiera de España en una situación delicada sin precedentes en este siglo XXI al invocar oficialmente al Estado en situación de impago. Blasquez ha activado ya la llamada cláusula de default en 4 emisiones de deuda pública española a los mercados internacionales por valor de unos 910 millones de euros, según documentación a la que ha tenido acceso El Mundo. Eso implica, según fuentes próximas a este fondo de Estados Unidos, que estos títulos de deuda pública deben ser reembolsados inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados. Blasquez ha ido comprando en el mercado bonos del Estado español en los que está vigente la cláusula de evento de impago que permite a su tenedor a invocarla para protegerse de una deuda que no logrará cobrar. En su caso, asegura Blasquez, tras ganar un laudo arbitral a España por el recorte de primas a renovables y que el Estado se ha resistido a pagar. Es el mismo fondo que, según publicó El Mundo, ha activado también el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres y de una agencia de la Generalitat de Cataluña, la capital británica. Hablando de gasto superfluo, ahí tenemos las 40.000 embajadas catalanas por todo el mundo, aunque podríamos citar mucho más gasto estéril que tenemos y que es en parte responsable de esta situación que atravesamos. La carta del Fondo de Estados Unidos a la banca que eleva la presión sobre España. Es su primer impago desde 1936. Pide el reembolso de bonos del Estado porque España ha incumplido parcial o totalmente sus obligaciones de pago con laudos arbitrales internacionales de energías renovables. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si España deja de pagar toda esa deuda, más los intereses de la deuda? Que nadie se fiará de nosotros, no nos prestarán más dinero para seguir financiándonos y España quebrará. Y esto es una consecuencia de políticos irresponsables que no hacen sino aumentar el gasto público, endeudarse y dejar el problema para el que venga detrás, y que nadie asuma responsabilidades por su negligencia y su temeridad.